Buenos días, sexto año. Vamos a empezar con la clase de esta semana. Vamos a dejar redox de lado y vamos a continuar con pureza. Estas semanas que faltan para finalizar las clases, que no son muchas, vamos a dedicarnos a algunos temas centrales de química, bueno, como fue redox las semanas anteriores. Vamos a ver ahora pureza y algunas herramientas relacionadas a estequiometría, que es un tema que ya estuvimos trabajando en quinto, para completar un poco más el abanico de temas y que ustedes también tengan en YouTube una serie, bueno, esta serie de videos que quizás les puedan servir más adelante, ¿sí? Cuando ingresen en alguna carrera, si es que es de naturales, puedan justamente tener alguna base como para consultar en relación a las temáticas que van a trabajar. Bien, el concepto de pureza es un concepto muy sencillo de comprender, ¿sí? Conceptualmente es muy fácil, van a ver que también el ejercicio es bastante sencillo, pero lo vamos a combinar la semana que viene con estequiometría, que es justamente en donde se utiliza este concepto, y ahí se va a poner un poquito más complejo, pero sí para ir paso a paso vamos a hablar primero de este concepto, vamos a acostumbrarnos a qué significa y después recién lo vamos a implementar en otros temas. ¿Qué estoy diciendo cuando hablo de pureza? ¿Sí? Justamente la palabra lo dice. Todas las muestras que nosotros podemos tener en el laboratorio a la hora de realizar distintos procedimientos no siempre son del todo puras. ¿Y qué quiere decir esto? Que quizás en una muestra, ¿sí? que yo disponga, tenga un cierto porcentaje de pureza, es decir, de la sustancia que a mí me interesa, pero va a haber un porcentaje también en esa muestra que va a pertenecer a otras sustancias, justamente las impurezas, que son sustancias que a mí no me interesa disponer, ¿sí? Y que tengo que tener en cuenta a la hora de pensar el procedimiento químico que yo voy a llevar a cabo. La importancia de la pureza, ¿sí? Va a centrarse en dos aspectos. Primero, en la cantidad, es decir, de mi muestra, ¿cuánto es en realidad de la sustancia que a mí me interesa? ¿Qué tan pura es? ¿Es pura en un 70%? Bueno, quiere decir entonces que de esa muestra total, el 70% es de la sustancia que a mí me interesa, pero hay un 30% de sustancias que son otra cosa, que son impurezas y que obviamente eso lo tengo que tener en cuenta. Y el otro aspecto es más cualitativo. Se relaciona a, bueno, a ver, si el 70% de esta sustancia es lo que a mí me interesa y el 30% no, bueno, ¿qué sustancias son las que son justamente impurezas? ¿Van a entorpecer este procedimiento que yo voy a llevar a cabo de manera individual o de forma industrial? Entonces, bueno, el cálculo de pureza y el concepto de pureza se relacionan más que nada a lo que es el proceso de producción, ¿sí? De un cierto producto, sea un remedio, o sea un alimento, o, ¿sí? o cualquier objeto que se fabrique de manera química, digamos. Vamos a verlo con un ejemplo que es la forma más sencilla. Supongamos que yo tengo una muestra así mineral en la que yo sé que el 90% ¿sí? pertenece a carburo de calcio, que es algo que se utiliza como combustible. ¿Sí? Es un componente que es un combustible en base de carbono, pero ¿sí? en este caso acompañado de calcio. Es un explosivo, ¿sí? con el cual yo tengo que tener mucho cuidado en el transporte, debido a que al mínimo golpe ¿sí? puede explotar. Esa muestra sí tiene una pureza del 90%. Quiere decir entonces que del total que yo dispongo en esa muestra, solo el 90% pertenece a carburo de calcio y el 10% son impurezas. Así que en este caso no le vamos a dar bolilla a qué es, porque lo que nos interesa más es la parte del cálculo, ¿sí? La parte que tiene que ver con la cuantificación. Esta muestra pesa 600 gramos. Entonces simplemente lo que yo debo entender es que este 600 gramos corresponde al porcentaje total de la muestra, o sea, al 100% que yo dispongo. Pero de esos 600 gramos, solamente el 90 van a pertenecer al carburo de calcio. Entonces lo que debo aplicar simplemente es una regla de 3. Yo sé que el 100% de la muestra pertenece justamente a 600 gramos, perdón, el 100% representan 600 gramos totales, pero de esos 600 gramos solo el 90% va a pertenecer al carburo de calcio. ¿Cómo resolvemos las reglas de 3? Acuérdense que resolvemos ¿sí? el número o la cifra que está con la incógnita por el valor que está en la parte superior del lado contrario, dividido el dato que está ¿sí? encima del dato inicial. En este caso tendríamos que hacer 90 por 600 gramos dividido 100. El símbolo de porcentaje lo voy a cancelar y me va a quedar la unidad en gramos. Esto me da ¿sí? 540, si no hago mal la cuenta, ¿sí? Y quiere decir entonces que en realidad en esta muestra mineral
solo 540 gramos van a pertenecer en realidad al carburo de calcio. Esto lo puedo expresar también en moles. ¿Cómo hacíamos eso? Acuérdense que para calcular el valor de un mol, nosotros lo que hacíamos era buscar en la tabla periódica. Entonces yo decía, bueno, calcio lo busco en la tabla, pesa 40 gramos. Como hay uno solo, ¿sí? Sumo 40 gramos. Carbono pesa 12 gramos en la tabla periódica, ¿sí? Pero no usé solo un carbono, usé dos. Entonces acá tendríamos que hacer 40 más 24, 64 gramos. O sea que un mol de carburo de calcio pesa 64 gramos. Entonces yo podría decir también lo siguiente. Si 64 gramos de carburo de calcio representan un mol, estos 540 gramos van a representar una cierta cantidad de moles, o sea que la pureza la puedo indicar en moles o en gramos. Es indistinto, ¿sí? Solamente, nada, es una forma distinta de expresarlo. Pero bueno, de eso se trata la pureza en química, ¿sí? Nos habla de qué tan cierto es o qué tanta cantidad de reactivo que a mí me interesa yo tengo en una muestra. A veces pasa, por ejemplo, que tengo una muestra de, no sé, hidruro de litio. Bueno, pero tiene una pureza del 30%. Bueno, entonces eso no es tan real, ¿sí? Porque el porcentaje que tengo de esa sustancia en esa muestra es hiper bajo. Entonces voy a pensar, ¿me conviene utilizar esa muestra? ¿Es útil? ¿No es útil? Bueno, entonces hay un montón de análisis que se pueden llevar a cabo a partir de la pureza que nosotros vamos a empezar a trabajar la semana que viene, ¿sí? Así que bueno, cualquier consulta que tengan, por favor, realícenla. Estoy notando un decrecimiento en el tema de cumplir con las tareas y con los trabajos. Así que bueno, nada, les pido por favor que se pongan a tiro y que cualquier pregunta o duda que tengan, no duden en hacerla. Les mando un saludo.